te doy gracias por cada oportunidad que tú me das de poder transmitir tu mensaje, Señor, a tus hijos, a cada uno de nosotros, porque también cuento yo, Señor, entre ellos, porque tú edificas mi alma, mi espíritu, mi todo, Señor, con tu palabra. De esa misma manera tú puedas edificar los corazones hoy, que tú puedas abrir el entendimiento, abrir sus ojos, sus oídos, para que esta palabra sea efectiva, Señor, para cada uno de los cuales tú envías esta palabra. Gracias te doy, Señor, porque eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración, y toma tu lugar. Todo lo que sea de mi parte, Señor, quítalo para que seas tú el que te pongas, Señor, en este momento, en este lugar, y seas tú reflejándote, Señor, a cada vida. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es bueno, Dios está con nosotros, Él es Emmanuel. Él nos habla a través de su palabra porque Él quiere hacer transformaciones en todo nuestro ser. Él ha estado hablando en nuestra vida y en esta hora vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer desde el capítulo 1 y su versículo 18, cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ya en su forma glorificada, en su forma de divinidad, lo ve el apóstol Juan. El apóstol Juan caminó con él cuando él era siervo, pero ahora se presenta como el soberano de los soberanos y le muestra y le envía que él vaya a las iglesias, envíe cartas a las iglesias para que puedan hacer las cosas como Dios manda. Entonces dice la palabra de Dios allí en el 1:19, dice el apóstol Juan. Si dije Pablo, perdón, es Juan. Dice: el que vivo y estuve muerto, está reflejando a Cristo glorificado, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tenemos que, cuando estudiemos la palabra, siempre pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija y podamos nosotros ir y ver la diferencia en lo que es el infierno y lo que es el lago de fuego. Entonces el Señor tiene las llaves ¿de qué? De la muerte. Él es el que nos da la vida y Él mismo es el que nos la quita. Él tiene las llaves del Hades. El Hades en una forma es el infierno, pero yo le digo, usted vaya y estudie para que nadie le diga cosas que no son. Estamos en tiempos difíciles y usted es responsable de su propia vida espiritual. Entonces dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. O sea, le está hablando de un pasado, de un presente y de un futuro. ¿Por qué? Porque Juan había caminado con nuestro Señor Jesucristo, fue su pasado. Su presente estaba viviendo lo que estaba aconteciendo en ese momento cuando Él fue llevado al cielo. Y tercero, les iban a mostrar lo que iba a ser el futuro. Entonces dice, el misterio, o sea, algo no revelado, quería revelárselo al Señor, de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, donde las tiene el Señor. La iglesia la tiene en su mano derecha, donde está el poder. Y dice: y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿quiénes son las estrellas? Los ángeles, los pastores que están en cada una de estas iglesias. ¿Y quiénes son los candeleros? La iglesia en sí. Pero no lo vamos a personificarlo, o sea que aquí nos habla literalmente de las 7 iglesias que estaban en Asia, pero hoy Dios nos habla a nosotros. Usted y yo somos iglesia, tenemos que ser personificados en Él, tenemos que hacer las cosas como Él manda, porque Efesios nos habla que Él se entregó a sí mismo por la iglesia y Él un día vendrá por la iglesia. Y podemos ir ahí a Efesios en su capítulo 5, donde nos habla acerca de qué, de cómo Dios trata a la iglesia personal. No estoy hablando la iglesia congregacional, sino que estoy hablando de una iglesia personal. Entonces dice, en el 5:24 dice: asimismo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, usted y yo tenemos que estar sujetos ¿a quién?
a Él, lo cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Usted es el cuerpo de Cristo y Él es el que ha venido a salvarnos a nosotros, a usted y a mí. Entonces dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por usted y por mí, para que nosotros ahora seamos parte activa, ¿en dónde? En su cuerpo. Y dice, la santificó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. O sea que Dios está santificando su iglesia. Usted y yo estamos siendo santificados en el lavamiento ¿de qué? De su palabra. ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros? Su Santo Espíritu y su palabra. O sea que si usted no lee la palabra de Dios, usted no puede santificarse, porque si usted no lee la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo no mora dentro de usted, porque el Espíritu Santo nos insta a conocerle a través de las Escrituras. Entonces una de las cosas es que Él murió por nosotros, se entregó por nosotros para santificarnos, para habernos purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de ¿qué? De presentársela a sí mismo. O sea, usted hace algo y usted quiere presentarse a sí mismo, quiere decir que tal y como usted quiere ser, así quiere que los demás sean. Entonces, esa es la iglesia que Dios habla. Entonces, aquí le dice, ve, le dice a Juan, al apóstol Juan, y vas a entregar estas cartas a cada uno de los ángeles, para que puedan ver cómo está cada iglesia. Entonces nos vamos a ir a la primera iglesia y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Son 7 candeleros porque él está hablando a 7 iglesias. Ya sabemos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y usted Filadelfia, y usted puede leer las 7 iglesias. Entonces, cada iglesia es un candelero. Cuando yo estaba estudiando esto, dije, ¿qué es un candelero? Porque si usted no sabe qué es un candelero, podemos leer la palabra literalmente y no vamos a entenderla. ¿Por qué Dios nos llama a nosotros como candeleros? Un candelero contiene ¿qué? Aceite, porque el aceite hace que se mantenga encendida. Y eso ya lo vimos con las 10 vírgenes. 5 no tenían aceite, las otras 5 sí tenían aceite. El aceite ayuda ¿a qué? A que usted esté alumbrando. Y el aceite es el poder del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que debe caminar con usted, que debe andar con usted para que usted pueda hacer luz. Si su candelero se apaga, es porque el Espíritu Santo ya no mora en usted, y el Espíritu Santo son las arras que Jesucristo dejó, o sea, las primicias, el anticipo que Jesucristo dejó por usted y por mí. Cuando nosotros aceptamos, nos sella con el poder de su Espíritu, y cuando Él venga dice que se va a encontrar a sí mismo. Pero si el Espíritu Santo ya no está en nosotros, porque ya no le seguimos agregando ese aceite, ya no estamos iluminando, entonces cuando Cristo venga, nosotros no vamos a alumbrar y no vamos a poder estar en el reino de Él. Entonces dice, tenemos que especificar. Dios habló a Moisés, a su siervo Moisés, acerca de un tabernáculo. En ese tabernáculo el Señor le dio indicaciones y le dijo, harás el atrio donde se van a hacer los sacrificios animales, o sea, donde se van a matar los animales. Las ofrendas van a ser ofrecidas en los atrios, y luego el sacerdote la va a llevar cada año. Dice que va a presentar esa sangre de los machos cabríos, la va a presentar en el lugar santísimo. Entonces, el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, pero estaban los sacerdotes, los hijos de ¿quién? De Aarón. Entonces, habían 3 compartimientos: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde estaba el candelabro? El candelabro tenía ¿cuántos brazos? 7 brazos. 7 brazos. Los 7 brazos de ese tabernáculo designaban cada uno de los espíritus
que habla Isaías capítulo 11. El del centro es el Espíritu de Dios que gobierna los otros 6. Entonces, eso se encontraba ¿dónde? En el lugar santo. Entonces dice que ese candelabro tenía que estar siempre ardiendo. Los sacerdotes tenían que entrar y verificar el aceite para que no se apagara. Porque mientras estaba encendida ese candelabro, no dije candelero, porque Apocalipsis nos habla de candeleros, pero en el tabernáculo nos habla de candelabro. 7 brazos. La diferencia entre candelero y candelabro es que el candelabro tiene brazos, varios brazos, mientras el candelero solo contiene uno. O sea, es uno. Por eso representa la iglesia. Candelero. ¿Cómo estoy yo siendo un candelero? O sea, que yo voy a tener una luz, no voy a tener tantos brazos, sino que voy a ser uno solo y yo tengo que mantener ese candelero que soy yo dentro de mi corazón ardiendo. Tiene que estar, ¿qué? Dando luz. Pero para eso yo tengo que tener una comunión con Dios, con su Santo Espíritu, con su palabra, para que no se apague en mí ese candelero. Si yo tengo encendido mi candelero, no va a ser difícil ir en caminos dificultosos porque esa luz que irradia en mi corazón, que es el precioso Espíritu Santo, que es el aceite de la unción, va a traer visión a mi vida. No voy a estar ciega espiritualmente, sino que voy a ver con los ojos espirituales. Ya les he dicho tanto, Samuel se estaba apagando la lámpara y antes de que se apagara, que ya no hubiera visión, dice, se estaban quedando ciegos. Dios levanta a Samuel. Hoy en día usted es el candelero, no el candelabro, pero dentro de su corazón debe de haber un candelabro. ¿Donde qué? Donde mora el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo le da lugar a los otros brazos para que nosotros podamos ser. ¿Qué dice Isaías capítulo 9? Perdón, dije 11. Y es que vamos a abrir ahí, quizás estoy ahorita un poco. Isaías capítulo 11, donde habla que el candelero principal es Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice ahí en Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y reposará sobre él, dice, el Espíritu de Jehová. 7 brazos tiene el candelabro. El Espíritu de Dios está en el centro. Pero Él gobierna los 6 brazos que están a su lado. 3 a un lado y 3 al otro lado. Y dice, ¿cuáles son esos espíritus que el Espíritu de Dios cuando está dentro de nosotros se despierta en nuestras vidas? Dice, Espíritu de Jehová, gobernando nuestra vida, haciendo que ¿qué? Que los otros 6 sean el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Sabiduría, porque ya hablamos de eso, es la parte activa, donde nosotros actuamos, pero tenemos que ser prudentes porque la sabiduría nos da prudencia. Pero necesitamos de la inteligencia para que se abra, ¿qué? Nuestro entendimiento. La inteligencia es parte del entendimiento. Luego dice que están, ¿qué? El espíritu de consejo y de poder. Consejo y poder. Necesitamos ese espíritu del poder de Dios y del consejo de Él que hemos hablado en Salmo 16, que dice que Él es el que nos aconseja y Él es el que nos revela nuestra conciencia en las noches. Entonces necesitamos del consejo y del poder. Y los otros 2 brazos, porque son 6 brazos que están
3 y 3 al lado del Espíritu Santo es el espíritu de conocimiento, conocerlo a Él, y cuando lo conocemos a Él, se abre el temor a Él. Entonces vamos a caminar en el temor, y el temor, dice el principio de la sabiduría, ¿nos da qué? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que por eso inicia con sabiduría y termina con temor. Ese es un candelabro. Ese candelabro tiene que estar ¿dónde? En su corazón y en mi corazón, ardiendo siempre. ¿Qué tengo que hacer para que arda y para que yo pueda actuar en sabiduría, en inteligencia, en consejo, en poder, en conocimiento y en el temor de Jehová? La palabra de Dios es la que abre e ilumina mi ser, la que me purifica. Como dice, somos limpiados por el agua de la palabra de Él. Usted necesita tomar la palabra y aprender de ella para ponerla en acción. No solo sea ¿qué? Teología, sino que sea acción. Porque solo la teología de nada le sirve, sino que tiene que haber acción, comunión con Él y acción con Él. Entonces, ¿qué era la iglesia de Éfeso? Vamos a hacer un pequeño resumen y dice, Apocalipsis, cuando empezamos a hablar, nos habla de los candeleros, que son las iglesias, son 7 iglesias, y usted puede leer una por una y puede usted identificarse dónde usted está. Si dejó su primer amor, vuelva a su primer amor. La 2, que es la de Esmirna, sí. Usted está pasando tribulación, permanezca allí, porque así permaneció Daniel y sus amigos. Mantenían una relación con Dios. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, no cambiaba su disciplina. Si habían aflicciones, él seguía teniendo su misma disciplina. No alteraba el producto, porque él tenía una comunión con Dios todos los días. Entonces, la de Esmirna pasaron problemas, sí, pero tenían que mantenerse en medio de la situación de la persecución, tenían que mantenerse. Entonces, los candeleros, que es uno que, porque solo tiene un brazo, la representa a usted, lo representa a usted, me representa a mí. Un solo brazo. Candelabro, 7 brazos o más brazos o menos brazos, pero el candelero solo tiene un brazo y tiene que estar ardiendo, y eso tiene que ser el amor en nuestros corazones. Entonces dice, las estrellas representan los ángeles. El mensaje que Dios le da a las 7 iglesias de Asia es que cada mensaje incluye un elogio por buenas obras. O sea, los elogia por sus buenas obras, pero también hay una reprensión por sus faltas. O sea que también habían faltas, pero Dios los reprende. Y luego dice, y una advertencia, mire, o sea que les advierte, dándoles una promesa, les advierte para que puedan obtener la promesa. O sea que les dice que tienen que hacer, los elogia, los reprende, pero también que les da una advertencia, vuelvan a su primer amor o esto y aquello, para que se cumpla la promesa de Él en la vida de nosotros. Dice, cada tema abarca, ¿qué abarcan las iglesias? Una de las cosas que Dios habla a las 7 iglesias es el amor a Dios y el amor al prójimo. Segundo, nos habla en las 7 iglesias, o sea, lo que abarca las 7 iglesias es el amor a Dios y al prójimo, la fe que debe tener la iglesia, la perseverancia ante la persecución, la pureza doctrinal y la necesidad del arrepentimiento. O sea que tenemos que tener esa necesidad de arrepentirnos para que podamos obtener ¿qué? La promesa. Podemos ser ¿qué? Tener falta, o podemos ser aprobados, podemos ser elogiados, reprochados, pero Dios siempre va a dar una advertencia para que usted reciba su promesa de la vida eterna. Entonces, este es el mensaje que Dios le da a las 7 iglesias. Y dice,
como les dice, el candelero solo tiene un brazo y el candelabro tiene varios brazos. ¿Qué simboliza? La luz divina de Dios. Usted tiene que ser luz para el mundo. Usted es la misma presencia de Cristo y usted tiene que actuar en la naturaleza de Jesús. Los 7 espíritus son los que nos complementan a cada uno de los creyentes. ¿Tendremos los 7 espíritus nosotros? Dentro de nosotros estaremos brillando, estaremos alumbrando. Dios nos advierte, nos dice que el que venciere recibirá la promesa. Entonces, hoy usted decide llegar hasta la promesa y adquirir la promesa. Si usted siente que se ha perdido el primer amor, regrese a ese momento de intimidad con Él y de relación con Él. Vamos a orar y que Dios nos ayude para que este pequeño estudio, sea de bendición para nuestras vidas. Querido Padre Dios, sella esta palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, que no se olvide nada de esto, Señor, que necesitamos, Padre Celestial, como candeleros que somos, alumbrar en todo tiempo, Señor, en toda situación, sea en la persecución o sea en la bonanza, tenemos que seguir alumbrando. Ayúdanos, Señor, a complementarnos en ti y poder cumplir tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque nos muestras tu favor inmerecido a través de tu verdad. En el nombre de Jesús te pedimos que la gracia, la gloria, la magnificencia sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.